Recibimos al señor presidente de la Nación. Buenos días a todos y a todas. Nos encontramos en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno con motivo del acto de promulgación de la Ley Nacional 27.636 de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, Diana Zacayán, Loana Berkins. Esta ley estipula al menos el 1% de los puestos de trabajo en organismos del Estado destinados a estas personas y la aprobación de esta norma representa un nuevo avance en la ampliación de derechos en nuestro país y es un logro más para una sociedad que se constituye con estos avances en más justa, igualitaria y representativa en la diversidad. Encabeza este acto el señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Lo acompañan la señora ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, la señora secretaria legal y técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, la señora subsecretaria de Políticas de Diversidad, Alba Rueda. Se encuentran presentes autoridades nacionales, legisladoras, legisladores y representantes de organismos travestis, trans y LGTBI+, que nos acompañan también. A continuación, en el inicio de este acto, veremos un video sobre la ley que hoy se promulga. Yo salgo con orgullo, con dignidad a la calle y no me van a doblegar jamás. Es que llegamos aquí gracias a las organizaciones, a los movimientos sociales travestis y trans, a las personas travestis y trans. Se trata de un paso más, de un enorme recorrido, de una enorme lucha. Con 55 votos afirmativos, 1 negativo, 6 abstenciones. Resulta aprobado, se convierte en ley, se comunica al Poder Ejecutivo. Hoy entendemos que nos sentimos un poquito más parte de esta patria. Todos saben lo que celebro, que los argentinos, las argentinas, los argentines, todos tengan cada día más derechos. Escuchamos acto seguido las palabras de la señora subsecretaria de Políticas de Diversidad, Alba Rueda. Buen día a todos, ¿qué tal? Bueno, es un día para guardar en el corazón realmente. Muchísimas gracias a todos los compañeros que están hoy acá presentes. Por supuesto, estoy profundamente emocionada por el evento que hoy vamos a desarrollar en conjunto y principalmente nuestro presidente va a promulgar la ley de cupo laboral e inclusión travesti trans, Diana Zacayán, Loana Berkins. Es un día histórico para el movimiento travesti trans y yo quisiera destacar solamente 3 aspectos que de verdad son fundamentales para comprender la importancia de esta ley. Por un lado, tiene que ver justamente con esto, con la reivindicación del movimiento travesti trans como un sujeto político de derechos que ha sabido construir democracia hoy en Argentina. Esto tiene que ver con 2 aspectos fundamentales. La comprensión de nuestras condiciones de desigualdad estructural, lo que significa para nosotros las muertes tempranas, evitables, los 40 años de expectativa de vida para las personas trans y el modo en el que morimos. Esto es uno de los ejes fundamentales. Otro de los puntos es ese corazón que pusieron las compañeras y los compañeros trans para poder crear esta ley, poder abrazar el paradigma de derechos humanos y poder realmente reivindicar nuestra identidad como parte fundamental de la democracia.
Realmente este dato de la apuesta al movimiento, al paradigma de derechos humanos en nuestro país es sin duda histórica para la Argentina, para Latinoamérica y el mundo, y nos ha situado también históricamente en el abrazo de nuestras madres, abuelas y las fundadoras también de nuestras democracias. En eso, por supuesto, la ley se llama Diana Zacayán Loana Berkins, porque no podía ser de otra manera que con ellas haga una síntesis, exista una síntesis de toda esta lucha social, colectiva, esta conciencia. Derechos y resistencias son dos aspectos fundamentales para el movimiento trans en Argentina. La reivindicación y la apuesta por los derechos para modificar nuestras condiciones de vida, pero también esa resistencia de saber que nuestra historia todavía tiene que modificarse y tiene que ver justamente con otro de los puntos de esta ley, que es la comprensión transversal que tenemos que tener en nuestra sociedad para que no se repita más una muerte evitable de una persona trans en Argentina. Y en esa transversalidad están todos ustedes, más todas las diputadas y diputados que votaron esta ley, que se comprometieron, que pusieron el cuerpo, que trabajaron para que hoy exista la ley de cupo laboral Diana Zacayán Loana Berkins. Este es sin duda uno de los aspectos fundamentales, la transversalidad de las organizaciones, diputados y toda una sociedad que abraza una política afirmativa para modificar las condiciones de vida de quienes vivimos esa desigualdad estructural. Busqué en mi cabeza un montón de momentos en el día de ayer para ver si podía explicar cómo se traduce para nosotros esa vida precaria, esa vida de muertes tempranas. Es tan multiactuante la vulnerabilidad que realmente no hay una forma de sintetizar toda la implicancia que tiene el rechazo a tan temprana edad en el momento en el que expresamos, la implicancia que tiene para poder sostener la educación, sostenernos en el ámbito educativo, apostar por un sistema de salud. La verdad es que lo que nos atraviesa y nos estructura es una desigualdad que creo que justamente vamos a poder construir y contarla en primera persona, colectivamente, entre todos nosotros, y que realmente trabajar para que esto no vuelva a repetirse. Y el tercer aspecto tiene que ver con la responsabilidad de lo concreto y de lo material, y acá viene justamente la apuesta por esta ley para que se constituya en uno de los aspectos fundamentales para nosotros, que tiene que ver justamente con la política pública. Esta ley se traduce literalmente en puestos de trabajo, como un punto de inicio para la transformación de esa desigualdad estructural, como un punto de inicio para poder pensar también sociedades habitables en nuestra Latinoamérica, donde se juegue justamente el presente, pero una apuesta enorme para el futuro, para una sociedad más igualitaria, pero una igualdad en la diversidad, donde todas nuestras vidas valgan. Nosotros, y lo quiero decir con profundo orgullo, como persona trans, como activista, como funcionaria, estoy profundamente orgullosa de lo que hacemos como país, como sociedad, como fuerza política, de realmente abrazar la apuesta para romper esa desigualdad, la apuesta de nuestra democracia. Yo creo que ahí se juega un eco de la democracia en Latinoamérica, fundamental para poder situar nuestras luchas sociales, territoriales y a nuestros movimientos. La única verdad es la realidad. Y yo estoy orgullosa y me vuelvo a comprometer a trabajar para que se sigan ampliando puestos laborales de todos nuestros compañeros y así, por supuesto, contar otras historias y otro futuro. Gracias. Seguidamente hará uso de la palabra la señora ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Buenos días a todos, a todas, a todes. Hoy es un día histórico, ¿no? Estamos promulgando la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para las personas
travestis, transexuales y transgénero, Diana Zacayán, Loana Berkins. Y digo histórico no solo por la magnitud de la transformación que estamos llevando adelante, sino es histórico porque hay mucha historia atrás, ¿no? Mucha historia de compañeras, de compañeros, travestis y trans que permitieron que hoy estemos acá. Y esa lucha también es la que permitió visibilizar y denunciar ese conjunto de violencias, de desigualdades que las personas travestis y trans han tenido y aún tienen que atravesar, ¿no? Desigualdades y violencias que dejan marcas en los cuerpos, que truncan vidas, como decía recién Alba, que somete a la discriminación, a la violencia institucional y que también, entre otras tantas cosas, excluye del mercado de trabajo. Y son violencias y desigualdades que son inadmisibles para la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria y sobre todo democrática. La ley que hoy estamos promulgando viene a reconocer y a reparar esos dolores, ¿no? Viene a pagar una deuda que teníamos como sociedad centralmente. Y viene por sobre todas las cosas a reconocer y ampliar derechos, ¿no? Como ampliaron derechos también las leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género durante el gobierno de Cristina. Esta ley fue aprobada, y lo hablábamos hace un ratito con el presidente, por 207 votos en la Cámara de Diputados y Diputadas y 55 en el Senado. Y estos números expresan, por un lado, un extraordinario trabajo de compañeras diputadas y algunos diputados y senadores y senadoras, muchos que lo vienen haciendo hace muchos años, hay que reconocer eso. Algunas, por suerte, nos están acompañando acá y para nosotras es importante reconocerlo. Y ese trabajo, además, fue hecho de la mano, en conjunto, hubiese sido imposible, si no, poder hacerlo con las organizaciones del colectivo travesti y trans. Pero también semejantes números para una votación expresan altos niveles de consenso social, ¿no? Digamos, y eso es algo que nos lleva a la Argentina a estar a la vanguardia mundial en políticas de género y de diversidad, y no tiene, más allá de ponernos orgullosos y orgullosas como una marca de un gobierno, sino también es un motivo de orgullo de todos, de todas, de todes, en los que integramos esta sociedad. Cuando asumimos el 10 de diciembre, teníamos en claro que estábamos en deuda, que teníamos la responsabilidad de convertir algunas de las banderas que nos habían traído hasta acá en leyes y en derechos. Y teníamos la certeza de que cuando la agenda de los movimientos se convierte en política de Estado, las transformaciones son impensadas. Cuando se creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, cuando el presidente y la vicepresidenta lo crearon, había algo que los feminismos y los colectivos LGBTIQ+ habían dejado en claro. Y era que era imprescindible una agenda prioritaria que incorporara la perspectiva de diversidad a las políticas públicas, algo que efectivamente hasta ese momento no había pasado. Porque además las desigualdades y las violencias por motivos de género sabemos que se agravan por la edad, por la etnia, por la clase social, pero especialmente se agravan y se profundizan por la orientación sexual y por la identidad de género. Y dentro de esa agenda teníamos muy en claro que la población travesti y trans tenía urgencias. Como parte de esta política, nuestra compañera Alba Rueda se convirtió en la primera funcionaria trans con jerarquía de subsecretaria de Estado y además ocupó el primer cargo de subsecretaria de diversidad. Porque para nosotros darle prioridad a esas políticas también implica que sus protagonistas sean quienes piensan, quienes diseñen y quienes ejecuten las políticas públicas. Y esa voluntad política también se expresó en uno de los primeros actos oficiales, fue por allá en febrero del año pasado, con la pandemia aparece otra vida, en que
El Gobierno Nacional, el presidente, le entregó a Illa Escribano el DNI 9000. Y también en marzo, un mes después, con la inauguración de la antesala del Salón de las Mujeres en la Casa Rosada, a la que se llamó de las mujeres, géneros y diversidad, en donde se incorporaron las fotografías de Loana Berkins, de María Florentina Gómez Miranda, de María Elena Walsh, de Carlos Jauregui, de Diana Staubli, de Néstor Perlonger, en un acto de reconocimiento. Y cuando al poco tiempo nos dejó el querido César Sigluti, también incorporamos su fotografía en un sentido homenaje. Por último, en septiembre del año pasado, el presidente de la Nación tomó la decisión de que el Poder Ejecutivo Nacional avance en la incorporación de personas travestis trans en la Administración Pública Nacional, y con esa decisión firmó el decreto 721 del 2020, un decreto que nos permitió poner en marcha en enero pasado el registro de anotación voluntaria de personas travestis y trans aspirantes al trabajo en el sector público, avanzar en la unidad de coordinación interministerial junto con el Ministerio de Educación, con el INADI, con la Secretaría de Gestión y Empleo Público, contar al día de hoy con más de 4.300 perfiles de aspirantes a ocupar esos cargos, estar capacitando en este mismo momento a todas las áreas de recursos humanos de todos los ministerios nacionales para poder efectivizar esta política. Pero faltaba la ley y hoy la estamos promulgando, porque también es una forma de reconocer que esto es una política de Estado, no una política de un gobierno. Está claro que para nosotras la ampliación de derechos es una perspectiva política y también es un horizonte de transformación. El gobierno lleva 18 meses de gestión, 15 de los cuales estuvo atravesado por la pandemia y una crisis sanitaria sin antecedentes a nivel nacional, regional, global, por lo menos en las sociedades contemporáneas. Ningún otro gobierno tuvo que afrontar lo que nos tocó afrontar a nosotros, este gobierno encabezado por Alberto y por Cristina. Sin embargo, en ningún momento de estos 18 meses dejamos de trabajar por ampliar derechos. Ni la pandemia, ni el desastre económico legado por el gobierno anterior fueron excusa. Estos meses, aún en la adversidad, nos vieron ampliando derecho y alcanzando nuevas conquistas. Estamos orgullosos y orgullosas de eso, porque ese es el ADN, ese es el rasgo identitario que tiene todo gobierno nacional y popular. Hoy festejamos una nueva conquista, y no es una conquista simbólica, es una conquista concreta, es una conquista que cambia vidas, es una conquista que permite pensar en el futuro para muchas personas a las que les había sido negado la posibilidad de su propio futuro. Hablamos de transformaciones reales. Cuando se dictó el decreto de cupo laboral trans, cuando el presidente firmó el decreto, había 30 personas travestis trans, según el diagnóstico, trabajando en el empleo público nacional. Hoy hay 220. Transformamos vidas, incorporamos personas que les permitimos poder pensar en un futuro. Pero también nos ponemos a trabajar inmediatamente en el futuro, en los siguientes desafíos que tenemos por delante. Las deudas sabemos que son demasiadas y no tenemos tiempo que perder. Y en ese trabajo, en esa lucha cotidiana por ampliar derechos y construir una sociedad más justa y más igualitaria, nos acompaña Loana Berkins diciendo: estoy convencida de que el motor del cambio es el amor. El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Por Loana, por Diana y por todas las que hoy no están. Muchísimas gracias. Acto seguido, la señora secretaria legal y técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, presentará al señor presidente de la Nación a la firma el decreto del Poder Ejecutivo Nacional por el cual se promulga la Ley 27.636 de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgéneros. Diana Zacayán, Loana Berkins. Un paso fundamental en la reparación
y desigualdades históricas y estructurales respecto de la población travesti, trans. Y en el cierre de este acto escuchamos la palabra del señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Buen día a todos, a todas, a todes también, hoy más que nunca. Bueno, gracias por estar acá. Mientras nos organizamos en mi despacho con Elizabeth y con Alba y charlamos un poco de cómo transcurren estas cosas, estos momentos, que son momentos en lo personal muy lindos, muy gratificantes, pero que son momentos únicos para la vida de muchas personas, únicos. Le contaba a Elizabeth que yo tuve una gran maestra en estos temas, Vilma. Me acuerdo que estábamos enfrentando una campaña donde Vilma era nuestra candidata a diputada y hacía campaña con la ley del matrimonio igualitario, que en ese momento era un tema casi tabú entre nosotros. Y un día, con criterio de jefe de campaña, le dije, Vilma, ¿tenemos que hablar mucho del matrimonio igualitario? Y me contestó, porque le dije, finalmente le estás hablando a una minoría. Y me contestó, las minorías solo tienen derechos si las mayorías le dan los derechos. Ella no se debe acordar de esa frase. Para mí me definió todo. Me definió todo. Porque si no está la decisión de las mayorías de igualar a todos, es imposible igualar a todos. Porque precisamente los que son minorías no tienen la fuerza para pedir esa igualdad. No tienen esa fuerza. Y la verdad es que yo celebré, y siempre lo recuerdo, que aquel primer gobierno de Cristina fue un gobierno maravilloso. Fue el gobierno más progresista que ha tenido la democracia a la hora de otorgar derechos, de ampliar derechos. Son los años de la asignación universal por hijo, del matrimonio igualitario, de la identidad de género, de la muerte digna, del Código Civil, que resuelve muchas cuestiones vinculares. Fue tremendo lo que se avanzó en esos años. Pero soy consciente de todo lo que falta avanzar. Y la verdad quisiera ganarle a Cristina y que mi gobierno sea más progresista que el de ella y dé más derechos que los que dio ella. Ahora, desde que llegamos con Elizabeth, con Vilma, nos pusimos una agenda de ampliación de derechos. Y si ustedes hacen memoria, a lo largo de toda la campaña, yo repetía una y otra vez, la mejor Argentina es la Argentina que daba derechos, la peor Argentina es la Argentina que quita derechos, porque hay también en la Argentina quienes creen que dar derechos es un problema, porque rompe status quo. Creen que es mejor un país con derechos para algunos. Y no se dan cuenta que con esas lógicas también están activando la cultura del descarte, ya no por cuestiones económicas, sino por cuestiones culturales, morales, éticas, no sé cuáles, pero están generando descarte en la sociedad. Y una sociedad que descarta a su gente es una horrible sociedad. Es casi pensar en el descarte en una sociedad es una contradicción. La sociedad ampara, nos une, nos vincula, no nos separa, no hace que unos puedan acceder a lo que otros no pueden acceder. Y desde ese día, con esa certeza y con aquella frase que me quedó de Vilma dando vuelta,
ella no se, creo que ni se debe enterar, ni se debe acordar del día que me lo dijo, pero desde ese día yo me di cuenta que si somos mayoría tenemos que darle todos los derechos que los que no son mayoría no pueden lograr. Y que de ese modo sí vamos a hacer una mejor sociedad. Y entonces me preocupé por el tema y la verdad es que lo hago con gusto. Para mí son momentos, insisto, muy gratificantes, momentos como el que estamos viviendo hoy. Y entonces pudimos avanzar con la ley del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, pudimos legalizarlo, parecía una cosa muy difícil y pudimos hacerlo. Y lo hicimos en el Congreso también, donde se dio un debate, donde se respetó el debate, donde se tuvieron distintas posturas y finalmente se lograron consensos mayoritarios que permitieron que la ley sea sancionada y que finalmente nosotros podamos promulgarla. Cuando la pandemia empezó en Argentina y en esos días yo, siguiendo el consejo que a todos les daba, me quedaba trabajando en Olivos. Una tarde vino Elizabeth y me dice, escúchame, tenemos que empezar a ver de qué modo nosotros favorecemos el acceso de la comunidad trans a la formalidad del empleo. Porque en verdad, si no, las estamos condenando siempre a una marginalidad. Y le dije, sí, es muy cierto eso tenemos que resolverlo. Lo primero que se me ocurrió decirle es, bueno, Eli me hablaba de la necesidad de la ley. Y yo le dije, bueno, hagamos la ley, pero empecemos nosotros. Si el Poder Ejecutivo puede resolver esto disponiendo que tiene que ingresar al sector público personas de la comunidad trans. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo resolvemos por DNU? Y eso va a ser un impulso para que los demás poderes del Estado se sumen. Y lo hicimos. Y la verdad fue re fácil hacerlo. Fue re fácil hacerlo. Y llegó la ley. Y la ley tuvo ese resultado del que hablaba recién Elizabeth. Fue una ley muy importante, porque lo que hizo fue ampliar derechos. Y cada vez que en la Argentina ampliamos derechos, somos una mejor sociedad. Somos una mejor comunidad. Y yo debo reconocer que en el año y medio de pandemia que llevamos, el Congreso trabajó muchísimo. Sacó muchísimas leyes. Y sacó leyes tan importantes como esta. Días atrás, cuando recordábamos a los que nos dejaron en la pandemia, en una parte de mis palabras, yo hice lo que siempre hago, que es llamar a que estemos juntos, a que estemos unidos, a que no nos separemos más, que ya tanta división nos complota contra nuestro futuro. Y planteé la necesidad de sostener, crear, revitalizar, darle fuerza a una democracia donde la diversidad exista inexorablemente. En una democracia la diversidad debe existir. Pero dentro de la diversidad tiene que haber puntos de encuentro que nos unan. Uno de esos puntos de encuentros es dejar de marginar al otro. Uno de esos puntos de encuentro es terminar con la cultura del descarte. Uno de esos puntos de encuentro es entender que, como enseñaba Vilma, las minorías tienen derechos y las mayorías deben reconocerles esos derechos. Así que, si todos entendemos eso, y el resultado del Congreso parece que no soy solo el que piensa eso, y eso me alienta, lo que nosotros debemos hacer es trabajar todos los días, un poco más, para que no haga falta una ley que diga que en la administración del Estado
debe haber un cupo de personas trans. Porque nunca vi una ley que diga que tiene que haber un cupo de hombres o un cupo de mujeres. En el Estado trabajan personas con la identidad de cada una de ellas y lo que tenemos que hacer es respetar y convivir la identidad de cada una de esas personas. Eso debemos hacer. Y yo espero que muy pronto no haga más falta dictar leyes de este tipo, ni normas de este tipo. Las dictamos porque estamos confrontando contra una cultura que viene de mucho tiempo, que le cuesta aceptar. Pero estamos decididos a que acepten. Estamos decididos a que se terminen cualquier tipo de discriminación en la Argentina. Y como le dije recién a Elizabeth, aprovechemos que estamos nosotros ahora, que estamos convencidos de esto, y hagamos rápido todo lo que tengamos que hacer para que no haya más leyes en el futuro y esto se vuelva una regla de convivencia. Simplemente. Simplemente. Así es que, con estas palabras, con la alegría que me da esto que estamos haciendo, pidiéndole a los empresarios que también colaboren con todo esto y que participen, que se sumen. Desde el Estado vamos a impulsar y vamos a promover que lo hagan, que sumen personas trans a sus cuerpos de trabajo, a su fuerza laboral. Pedirle a todos mis ministros que en ese listado, en ese registro, donde hay alrededor de 4.000 personas, vayan y busquen allí y sumemos a esas personas a la formalidad de ser parte de una sociedad, que tengan allí la posibilidad de encontrar un futuro. Es lo mejor que podemos hacer. Por nosotros, no por los otros, por nosotros, porque vamos a ser parte integrante de una sociedad mejor. Felicitaciones a las que trabajan todos los días por esto. Y gracias a todos y todas.